A veces me pregunto, ¿en qué momento dejamos de estar en paz? Vivimos corriendo detrás de cosas que ni siquiera sabemos si queremos. Nos enojamos por lo que no depende de nosotros y sufrimos por lo que no podemos cambiar. Hace años, yo también creía que la calma era un lujo reservado para unos pocos, hasta que descubrí una filosofía que no promete felicidad inmediata, sino algo mucho más poderoso: serenidad. El estoicismo no nació para templos ni salones de lujo. Nació en medio del caos, en un puerto ruidoso de Atenas, entre comerciantes, esclavos y navegantes. Su fundador, Zenón de Sitio, perdió todo en un naufragio, y cuando no le quedó nada, encontró una verdad que cambiaría su vida. Él comprendió algo que hoy muchos olvidamos. No podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí podemos controlar lo que ocurre dentro. Pausa breve. Y ahí comienza todo. La mente, como el último refugio que nadie puede arrebatarnos. Eso es el estoicismo, una manera de ver la vida, de aceptar el dolor sin rendirse y de vivir con dignidad, incluso en la tormenta. Hoy quiero llevarte conmigo a ese mundo, no como un historiador, sino como un compañero de viaje. Porque lo que aquellos sabios enseñaron hace 2000 años sigue siendo la brújula más precisa en medio del ruido moderno. Imagina Atenas, hace más de 20 siglos. El aire cargado de debate filosófico. Platón ya había dejado su huella, Aristóteles también, pero algo faltaba. Una filosofía que no viviera en los libros, sino en la calle, entre la gente común. Y ahí, en el corazón de la ciudad, en la Stoa Poikile, un pórtico pintado que servía de punto de encuentro, nació el estoicismo. Su nombre viene de ahí, de la Stoa. No necesitaba aulas ni grandes edificios, solo la voluntad de escuchar y reflexionar. Su fundador, Zenón de Sitio, era un mercader fenicio que lo había perdido todo en el mar. Pero en lugar de lamentarse por su mala fortuna, encontró en los libros de Sócrates una nueva riqueza. Se dio cuenta de que lo único que realmente poseía era su capacidad de pensar, su juicio, su carácter. Todo lo demás, el dinero, las posesiones, la reputación, podía desaparecer en un instante como su barco en la tormenta. Esta idea fue revolucionaria. En un mundo donde la suerte y los dioses parecían controlarlo todo, Zenón propuso que la verdadera libertad estaba en nuestro interior. No se trataba de ser insensible, sino de entender qué cosas merecían nuestra energía y cuáles no. Esta distinción entre lo que podemos controlar y lo que no es la piedra angular de todo el pensamiento estoico. Piensa en ello por un momento. ¿Cuántas veces al día te frustras por el tráfico, por el clima, por lo que otra persona dijo o hizo? Los estoicos dirían que estás malgastando tu energía. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes controlar tu reacción ante él. Puedes elegir la paciencia en lugar de la ira. Puedes elegir poner música o un podcast en lugar de tocar el claxon desesperadamente. Esa elección es tuya y solo tuya. Ese es tu poder. Después de Zenón, la escuela estoica creció con figuras como Cleantes, que trabajaba de noche como aguador para poder estudiar filosofía de día, y Crisipo, un pensador tan prolífico que se dice que escribió más de 700 libros. Ellos sistematizaron y expandieron las enseñanzas, explorando la lógica, la física y sobre todo la ética. Para ellos, la meta de la vida no era el placer, como decían los epicúreos, sino vivir en armonía con la naturaleza. Y por naturaleza no se referían solo a los árboles y los ríos, sino a la naturaleza racional del universo y a nuestra propia naturaleza como seres humanos racionales y sociales. Vivir con virtud, decían, es vivir de acuerdo con la razón. Y la virtud se manifestaba en 4 cualidades principales:
la sabiduría para saber distinguir el bien del mal, la justicia para tratar a los demás con equidad, el coraje para enfrentar las dificultades y la templanza para moderar nuestros deseos. Estas no eran ideas abstractas, sino herramientas prácticas para el día a día. Lo fascinante es que el estoicismo no se quedó en Grecia. Con la expansión de Roma, sus ideas viajaron y encontraron un terreno fértil. Y aquí es donde la filosofía se pone aún más interesante, porque deja de ser solo cosa de eruditos y pasa a ser la guía de vida de algunas de las figuras más poderosas del mundo antiguo. Hablamos de Séneca, un hombre inmensamente rico, consejero del infame emperador Nerón, que escribió cartas sobre cómo manejar la ira, la pérdida y la brevedad de la vida mientras navegaba las peligrosas aguas de la política romana. Él sabía que la riqueza y el poder eran indiferentes, cosas externas que no garantizaban la paz interior. De hecho, a menudo eran la fuente de la mayor ansiedad. Luego tenemos a Epicteto. Imagina el contraste. Nació esclavo. Su pierna fue quebrada por su amo. No poseía nada y, sin embargo, desde su humilde condición, enseñó una de las formas más puras y potentes de estoicismo. Sus lecciones, recopiladas por su alumno Arriano en los discursos y el Enquiridión o manual, son un recordatorio constante de que nuestra mente es una ciudadela inexpugnable. No son las cosas las que nos perturban, decía, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Un esclavo podía ser más libre que un emperador si su mente era libre. Y finalmente llegamos al emperador, Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo conocido, escribiendo para sí mismo en su diario personal las Meditaciones, mientras dirigía campañas militares en la frontera del imperio. En sus notas no vemos a un conquistador, sino a un hombre luchando consigo mismo para ser mejor persona, más justo, más paciente, más comprensivo. Se recordaba a sí mismo cada mañana que se encontraría con gente entrometida, ingrata y arrogante, pero que no debía dejarse arrastrar por ellos, porque todos somos parte de la misma comunidad humana. Un esclavo, un consejero millonario y un emperador. ¿Qué tenían en común? Todos encontraron en el estoicismo un ancla en medio de sus tormentas personales y profesionales. Demostraron que esta filosofía no depende de tu estatus social, de tu riqueza o de tu poder. Es una filosofía para seres humanos, sin importar las circunstancias. Es un sistema operativo para la mente. Así que, cuando hablamos del origen del estoicismo, no hablamos solo de fechas y nombres. Hablamos de una idea que nació de la pérdida, se forjó en la adversidad y fue puesta a prueba en los extremos de la experiencia humana. Una idea tan robusta que ha sobrevivido más de 2000 años. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo en pleno siglo XXI? Todo. El mundo ha cambiado, pero nosotros no tanto. Seguimos enfrentando incertidumbre, pérdida, frustración y el desafío de vivir una buena vida en un mundo imperfecto. El ruido de Atenas se ha convertido en el ruido de las notificaciones de nuestro móvil. La arena del Coliseo es ahora la competitividad de la oficina o la presión de las redes sociales. Las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Cómo mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor es un caos? ¿Cómo encontrar un propósito más allá de la búsqueda de placer o estatus? ¿Cómo ser una buena persona en un mundo a menudo injusto? Los estoicos no nos ofrecen respuestas mágicas. No prometen que nunca más sentiremos dolor o tristeza. Al contrario, nos enseñan a aceptarlos como parte de la vida. Lo que nos ofrecen es un método, un entrenamiento mental para fortalecer nuestro carácter, para que cuando lleguen las inevitables olas de la vida no nos hundamos, sino que aprendamos a surfearlas con gracia y dignidad. En los próximos minutos vamos a desempacar estas herramientas.
Veremos cómo aplicar en la práctica la dicotomía del control, cómo practicar la visualización negativa para apreciar lo que tenemos y cómo ver los obstáculos no como barreras, sino como el camino mismo. Esta no es una lección de historia, es una invitación a un gimnasio mental, un lugar donde podemos entrenar nuestra mente para ser más resiliente, más serena y, en última instancia, más libre. Porque, como bien entendió Zenón, después de su naufragio, la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo respondemos a lo que nos sucede. Se dice que el ser humano conquista montañas, mares y planetas, pero casi ninguno logra conquistar su propia mente. Dominar la mente no es eliminar las emociones, es entenderlas, observarlas sin que te arrastren. Cuando empecé a aplicar los principios estoicos, descubrí algo brutal, que mi mente era como un mar agitado y cada pensamiento una ola queriendo llevarme. Epicteto lo resumió con una frase inmortal: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. La mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliada, y el entrenamiento comienza con algo muy simple, pero difícil: observar. Observar sin juzgar, observar sin reaccionar, solo mirar lo que pasa dentro. El estoico no reprime sus emociones, las comprende, porque solo quien se conoce puede gobernarse. Yo también tuve días en que el enojo me devoraba, en que la frustración me hacía decir cosas que después dolían más que el silencio. Pero aprendí algo: cuando controlas tu reacción, ganas poder. Cuando eliges tu respuesta, recuperas tu libertad. Marco Aurelio escribía cada noche en su diario: tu mente tomará la forma de aquello a lo que dediques tus pensamientos. Por eso, cuidar lo que piensas es cuidar tu destino. Cada pensamiento que repites se convierte en un camino neuronal, y cada camino que fortaleces se vuelve un hábito. Dominar la mente no es un acto, es una práctica diaria. Una batalla silenciosa contra los impulsos que buscan gobernarte. Y el campo de batalla está en ti. Cada vez que eliges no responder con ira, cada vez que no te enredas en lo que no puedes controlar, cada vez que eliges la calma sobre la reacción, estás ganando una guerra invisible. Esa guerra se llama automaestría. Y es la más importante de todas, porque si dominas tu mente, nada ni nadie puede dominarte. Hay un secreto que pocos quieren aceptar, y es que gran parte de nuestro sufrimiento nace de intentar controlar lo incontrolable. Queremos que los demás piensen como nosotros, que las cosas salgan como planeamos, que el mundo se doblegue ante nuestra voluntad. Pero la realidad no funciona así. El estoicismo nos enseña a separar dos cosas: lo que depende de nosotros y lo que no. Epicteto lo llamaba la dicotomía del control, una idea tan simple que podría cambiarte la vida si la aplicas en serio. Depende de ti, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, tu actitud. No depende de ti el clima, las palabras de otros, el pasado, el destino, la muerte. Y sin embargo, pasamos la mayor parte del tiempo preocupándonos por lo que no podemos cambiar. Ahí nace la ansiedad, ahí nace la frustración, ahí se pierde la paz. Yo también tuve que aprenderlo a los golpes. Intenté cambiar personas, situaciones, incluso el tiempo, hasta que entendí que la calma no viene de dominar el mundo, sino de dejar de pelear con él. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, te liberas del peso más grande que arrastra el alma humana, la ilusión de tener poder sobre todo. El sabio no se resigna, acepta. Y esa aceptación no es debilidad, es claridad. Es ver las cosas como son, no como querrías que fueran. Séneca escribió: la felicidad del sabio depende de sí mismo. Eso no significa egoísmo, significa responsabilidad interior. Nadie puede darte paz si tú no estás dispuesto a dejar que llegue. Cuando aceptas lo inevitable, algo cambia. Ya no luchas contra la realidad,
La comprendes, y cuando comprendes, dejas de sufrir por lo que escapa a tu control. A veces la vida no necesita que actúes, sino que te aquietes, que respires y recuerdes que todo lo que ocurre fuera de ti no puede dañar lo que llevas dentro, a menos que tú se lo permitas. Ese es el poder del estoicismo, y empieza con una sola pregunta que deberías hacerte cada día. ¿Depende de mí o no? Si la respuesta es sí, actúa con virtud. Si la respuesta es no, entonces suelta y deja que el universo siga su curso. Durante mucho tiempo pensé que la serenidad era pasividad, que mantenerse tranquilo ante los problemas era lo mismo que rendirse. Pero estaba equivocado. Ser sereno no es ser débil. Ser sereno es tener el poder de elegir cuándo actuar y cómo hacerlo. El estoico no huye del conflicto, simplemente no se convierte en parte del caos. Su calma no es indiferencia, es autodominio. Vivimos en una época donde todos reaccionan. Una palabra maldicha y explotan. Una demora y ya sienten que el mundo se les viene encima. Nos volvimos adictos a la reacción inmediata y olvidamos que la verdadera fuerza está en responder con conciencia. Séneca decía, ninguna persona es libre, a menos que se gobierne a sí misma. Y eso lo cambia todo, porque la serenidad no es un refugio, es un arma, una que no hiere pero protege. Cuando estás sereno, piensas mejor, eliges con sabiduría, y esa claridad te da poder sobre el único territorio que realmente importa, tu interior. La calma no es ausencia de emoción, sino equilibrio entre ellas. Es mirar la tormenta sin dejar que te lleve. Es tener fuego adentro, pero no permitir que te consuma. Epicteto, que fue esclavo, decía que el verdadero amo es quien se domina a sí mismo. Y yo entiendo por qué. Porque cuando uno aprende a no reaccionar, a mantener la mente estable incluso en el dolor, entonces nadie puede manipularte. Pueden ofenderte, pueden traicionarte, pueden quitarte cosas, pero no pueden quitarte la serenidad si tú no la entregas. Y eso es libertad. El mundo moderno nos empuja a tener más, a correr más, a reaccionar más. Pero el sabio sabe que menos es más. Menos ruido, más claridad, menos deseo, más gratitud, menos control, más aceptación. La serenidad es como el agua, silenciosa, pero capaz de moldear la piedra. No necesita gritar para transformar, solo fluye, paciente, constante, inevitable. Y esa es la fuerza que los estoicos querían enseñarnos, la de no resistir el río, sino aprender a navegarlo. De todas las enseñanzas que dejaron los estoicos, quizás la más profunda sea esta. La vida solo tiene sentido cuando la vives con propósito. No hablo de metas externas, hablo de propósito interior, de levantarte cada día sabiendo por qué haces lo que haces. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, cuando te levantes por la mañana, recuerda el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. El propósito no se busca en el mundo, se construye dentro. No está en los aplausos ni en los resultados, sino en la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. El estoico no vive para ser admirado, vive para ser íntegro. Y esa integridad es la raíz de la verdadera paz. Cuando actúas con virtud, no necesitas reconocimiento. Tu recompensa es la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Yo sé que a veces la vida parece injusta, que los esfuerzos no se ven, que los sueños tardan, que los demás no entienden tu silencio. Pero el sabio aprende a confiar en el proceso. El propósito no es una meta lejana, es una forma de caminar. Y cuando caminas con calma, cada paso se vuelve enseñanza. Quizás nunca tengamos control sobre el destino, pero siempre tenemos control sobre la actitud con la que lo enfrentamos. Y eso es lo que nos hace libres. El estoicismo no es una teoría, es una práctica diaria, un compromiso con tu mente, con tu alma,
con tu paz. Y cada vez que eliges la calma en lugar del caos, cada vez que decides no reaccionar, cada vez que te tratas con compasión, estás honrando a los sabios que hace siglos enseñaron que la felicidad no está afuera, sino adentro. Así que si alguna vez sientes que el mundo te supera, detente, respira y recuerda esto: no puedes controlar las olas, pero puedes aprender a surfearlas con serenidad. Gracias por escuchar Serenus Vitae. Si estas palabras te ayudaron a encontrar un poco más de calma, suscríbete y comparte este mensaje, porque la serenidad se multiplica cuando se comparte.